Bueno, vámonos con la columna que escribimos al tiempo el sábado, el mismo día que apareció la información del New York Times. Y bueno, no, fue el domingo, perdóneme. Se los dije, Marcelo y Slim culpables de la línea 12 del metro. Horas después de la tragedia ocurrida el 3 de mayo en la línea 12 del metro de Ciudad de México, aquí señalé a los presuntos culpables. Y es que desde años antes, durante el gobierno de Miguel Mancera, eran muchos los servidores públicos que sabían lo que hoy revela el reputado The New York Times, que los principales responsables de la tragedia se llaman Marcelo Ebrard y Carlos Slim. Así lo dije en el itinerario político del 4 de mayo pasado, titulado La corrupción mata. Es un secreto a voces la complicidad entre el gobierno de Marcelo Ebrard y las constructoras de la línea 12 del metro, algunas de Carlos Slim, quienes no escucharon las alarmas sobre el suelo inestable de la capital del país y del peligro de un colapso como el que se produjo la noche del 3 de mayo del 2021. Hoy, en su primera plana, este texto se escribió ayer, The New York Times presenta un reportaje que llega a la misma conclusión que muchos llegamos la noche fatídica del 3 de mayo. Lo simpático del tema es que el rotativo estadounidense apoya su señalamiento en la responsabilidad y responsabilidad de la que la responsabilidad de la tragedia recae en Marcelo Ebrard y Carlos Slim en documentos oficiales salidos del gobierno de la capital del país, además de opiniones expertas. Y frente a la revelación que pegó debajo de la línea de flotación del gobierno de López Obrador, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pretende desmarcarse y dijo que su gobierno no filtra documento alguno y no lo hizo ni lo va a hacer, y que el New York Times pretende confrontar al gobierno de López Obrador. Lo cierto, sin embargo, es que la revelación del diario Global no hace más que confirmar que el problema era estructural y que los responsables son Marcelo Ebrard y Carlos Slim. Así lo explicó el diario New York Times. Debajo de las vías, la línea se mantenía unida con clavos en forma de perno. Al soldarse en acero y ser cubiertos en concreto, se creó una estructura que era más fuerte que cualquier material por sí solo. La resistencia del viaducto elevado dependía de esos clavos que tenían la función de ser conectores esenciales para que la estructura permaneciera intacta. Y agrega, sin embargo, las soldaduras de acero que mantenían todo junto eran demasiado débiles, lo que provocó que el tramo elevado de la línea 12 fuera incapaz de soportar el peso de los trenes. Los pernos metálicos que eran cruciales para la solidez del viaducto y que servían como base de toda la estructura, parecen haber fallado debido a soldadura deficiente, falla grave que probablemente causó el choque. Además, el New York Times señala que la línea dorada tuvo inconvenientes desde el primer momento, incluso antes de su inauguración con las pruebas de los trenes en vacío. El Times revisó miles de páginas de documentos internos del gobierno y documentos corporativos de los problemas en la historia del metro, encontrando advertencias y preocupaciones desde hace una década sobre la seguridad ante el fatal accidente. Pero hay más. En su prisa por terminar, el gobierno de la ciudad demandó que las compañías constructoras abrieran el metro antes de que terminara la jefatura de gobierno Ebrard en 2021. Lo que dio lugar al trabajo frenético que comenzaron antes de que terminara el plan ejecutivo de obra, lo que al final provocó una línea defectuosa desde el inicio. Y añade, auditores federales encontraron que el gobierno autorizó trabajos de pobre calidad, incluso desde que la línea estaba siendo construida. La certificación se hizo a menos de una hora antes de inaugurado, aunque faltaban muchas partes por terminar, acota la investigación. Pero lo cierto es que nada es nuevo. Como dijimos el 4 de mayo en el itinerario político titulado La corrupción mata, advertimos que era un secreto a voces del mal estado de la línea 12 del metro, la llamada línea dorada, otrora orgullo de Marcelo Ebrard. A continuación, un fragmento de aquella entrega. Sí, era secreto a voces la escandalosa corrupción durante la edificación de la línea 12 del metro, corruptela de Marcelo Ebrard y Mario Delgado, que mata. Secreto a voces... espérame, porque ya se me movió aquí. No, bueno.
Espérenme un segundo. Bueno, ya recuperé. Ya estamos. Secreto a voces y descuido por el recorte presupuestal para el mantenimiento de todo el sistema colectivo, que todos los días presenta fallas y que cada día pone en riesgo a los usuarios. Secreto a voces la complicidad entre el gobierno de Marcelo Ebrard y las constructoras, algunas de ellas de Carlos Slim, quienes no escucharon las alarmas sobre el suelo inestable de la capital del país y del peligro de un colapso como el que se produjo la noche del 3 de mayo del 2021. Secreto a voces que la tragedia podría ocurrir tarde o temprano, ya que los expertos siempre advirtieron sobre la necesidad de utilizar equipo neumático de rodamiento para evitar el colapso estructural a causa de la vibración del sistema rodante de rieles. Secreto a voces porque la irresponsable Claudia Sheinbaum no hizo caso a las advertencias repetidas sobre el riesgo inminente de la línea 12 del metro y de todo el sistema, y en especial ignoró la urgencia de iniciar un programa integral de mantenimiento y reparación de las fallas. Secreto a voces la política criminal de austeridad, ya que desde Palacio se ordenó un austericidio en el metro, lo que catalizó la tragedia. Secreto a voces que nadie en los gobiernos federal y de la Ciudad de México se atrevió a escuchar lo que vecinos y usuarios se habían detectado a simple vista en el metro: fallas, deficiencias, corrupción sin freno. Y es un secreto a voces que nadie podría culpar al pasado y menos al neoliberalismo, ya que los gobiernos de Ciudad de México han pertenecido al mismo grupo político desde 1997, pandilla de corruptos, irresponsables y criminales que recurren al cinismo como política de Estado. Pero lo que no es un secreto a voces, porque está a la vista de todos, es que el derrumbe de la línea 12 del metro, con el derrumbe de la línea 12 del metro también se derrumbó el gobierno de López Obrador y se derrumbaron sus obras faraónicas y de oropel. En el fondo somos testigos del derrumbe del Tren Maya, del aeropuerto de Santa Lucía y de la refinería de Dos Bocas. ¿Y por qué somos testigos de tal fracaso? Porque nadie en su sano juicio se atrevería a usar el Tren Maya que construyeron los mismos que malconstruyeron la línea 12 del metro. Y porque el aeropuerto de Santa Lucía será un peligro latente, sí. Presenciamos el derrumbe del gobierno de López Obrador, que solo en 30 meses demolió la economía, el empleo, la inversión, el crecimiento económico, el sistema de salud y el bienestar de los que menos tienen. Derrumbe de la confianza ciudadana en los gobiernos de Morena y sobre todo en los gobiernos de Obrador y en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Derrumbe de la demagogia populista que, nos guste o no, florece detrás de la tragedia en la línea 12 del metro, ante la irresponsabilidad del Estado mexicano, del gobierno de Obrador, del gobierno de Claudia Sheinbaum, del canciller Marcelo Ebrard y del gerente de Morena, Mario Delgado. Derrumbe de las aspiraciones presidenciales de los dos más aventajados pupilos de López Obrador. En efecto, luego de la tragedia en la línea 12 del metro, las aspiraciones presidenciales de Marcelo y de Claudia están en el bote de la basura. Derrumbe del proceso del poderoso eslogan de primero los pobres, y es que el metro es el transporte de los que menos tienen, de los pobres, los obreros, los empleados, y curiosamente los que menos tienen son los más afectados el día de hoy. Pero hay más. Sí, obliga a preguntar por el castigo a los responsables. ¿Quién será el valiente en los poderes legislativo y judicial de promover juicio político y cárcel contra los responsables del crimen de Estado de la línea 12 del metro? ¿No es suficiente con ese crimen de Estado para exigir la renuncia de López Obrador, de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de Mario Delgado y de muchos otros criminales de Estado? Sí, todos deben ser llevados a prisión por negligencia criminal, por corrupción, por omisión y o comisión de un crimen de Estado. Sí, en la línea 12 del metro, el culpable fue el Estado y los responsables deben ser llevados a prisión al tiempo. Fin de la cita. Y sí, volvemos a preguntar el día de hoy, ¿quién será el valiente de llevar presos a los criminales de Estado que construyeron la deficiente línea 12 del metro, que provocaron el austericidio? Se los dije, fue el Estado. ¿Qué le pareció? Vamos a compartir este texto, ¿no? ¿Está de acuerdo? Alfie Rodríguez, Alfie, gracias por el superchat. Obrador declaró el apartheid de la clase media mexicana del Estado, denostando todo el odio y complejo que guardaba. Claro, esa es buena frase, ¿eh? El apartheid de la clase media. Sí, ya, el güey ya nos proscribió, somos los mexicanos proscritos por el loco López.
María Margarita Estandía, gracias María Margarita por el super chat, le aprecio, nos ayuda mucho. Ingrid Díaz, gracias Ingrid por el super chat. Señor Alemán, mi mamá lo admira mucho por su valentía y periodismo asertivo. Ingrid, le mando un abrazo a usted y a su mami. Les aprecio que estén con nosotros. Miguel Ángel Rubio, Don Rich. Carlos Slim es accionista del New York Times. ¿Será cierto la acusación? Pues usted imagínese. Acuérdese que Carlos Slim ya es accionista minoritario. Tenía una gran cantidad de acciones, pero las dejó. Y además, en esos medios se hace periodismo de primer mundo. HR, se contrató a la empresa francesa Sistra para diagnosticar la línea 12 del metro. Resultado, la ruta más enferma de por vida. Tendrán que realizar mantenimiento preventivo y correctivo permanentemente. Tendrán que tirarla y volverla a hacer. Esa es la idea, la verdad. Nancy LM, yo recuerdo que desde siempre se decía que la L12 era peligrosa porque estaba mal hecha. Claro, desde el principio. Hicieron lo mismo que en el Tren Maya y que en todo. Todo al chilazo pues, sale mal. Todo lo que se hace al chilazo sale mal. Jesús Efraín, buenas tardes, Ricardo, staff y comunidad pensante, feliz inicio de semana. Ay, sí, cierto, apenas es lunes. No, bueno, yo ya quiero que sea viernes. No, pues no, si no se puede, ¿verdad? Galadriel Ángel, buenas tardes a todos. Saludos, señora hermana, aquí como siempre. Gracias, Galadriel, le mando un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. ¿Quién más? Raquel Dávila. Buenas tardes. Aquí en Saltillo comienza la vacunación de 50 a 59 con un verdadero desmadre, filas de 5 horas. Raquel Dávila, vaya y miéntele la madre a su presidente municipal o a su síndico, a ver quién. No tienen vergüenza. Antonio Aguirre, saludos desde Tlaxcala, señora Alemania, la comunidad huachicolera. Y ni modo, vamos a tener por 6 años un gobierno de ratas de Morena con la señora Chapulina. Pues sí, allá en Tlaxcala, pues, ¿no? Pero pues eso quisieron los tlaxcaltecas. Margarita Martínez, buenas tardes, Ricardo. Lluvia de bendiciones para todos. Bienvenida a la lluvia de bendiciones. Eso siempre ayuda.